Creo que prácticamente todos los que estaremos acostumbrados a ver anime conocemos a cierto personaje que nos enamoró completamente, ya sea por cómo se la sacó en una pelea, por su protagonismo en cierto arco o directamente porque a nosotros nos agrada, el cual fue perdiendo protagonismo con el tiempo, ya casi no la veíamos y nos quedamos con las ganas de que apareciera más. En esos casos podemos decir que bueno, no siempre es culpa de la obra, a fin de cuentas hay veces que sencillamente nosotros queremos cosas que no van con los planes del autor, pero hoy voy a mencionar a tres personajes los cuales definitivamente parecían que apuntaban hacia muchísimo más y por X o por Y fueron completamente opacados al final y terminaron en el olvido. Antes que nada quiero aclarar que sé perfectamente que esta lista está formada por animes que de una manera u otra no han acabado, no se ha cerrado completamente, por lo que sobre todo ciertos personajes todavía tienen muchas oportunidades de aparecer y lucirse en un futuro, quién sabe, por lo cual no estoy cerrado a ello, sencillamente esto es con lo que ha pasado hasta el punto en donde estoy grabando esto. Si el día de mañana a un autor de los que escriben esto se les ocurre de repente agarrar a uno y hacerlo el protagonista de un arco, yo más que encantado. Por lo que, sin más que claro, comencemos. Cualquiera que haya visto mis opiniones sobre Naruto desde hace tiempo sabe mi tremenda apreciación por la primera parte de la obra. Mucho discutido sobre cuál es mejor, si el original o el Shippuden, pero aquí no venimos a tratar este tema. Si bien considero que los mayores conocidos como picos ficticios sí que fueron en Shippuden, de todas formas considero el primero tan bueno porque tenía un mucho mejor ritmo, pasábamos directamente de arco genial a otro igual de bueno. Primero lo de Zabuza, luego el examen Chunin, luego la invasión, después iban por Tsunade, la búsqueda de Sasuke, era completamente un no parar. Y los que hayan visto eso también sabrán que uno de mis personajes favoritos hasta el día de hoy, y que de hecho era mi favorito en ese momento, fue Rock Lee. El personaje me enamoró desde que abrió la boca, a pesar de que sí últimamente se ha discutido bastante si su mensaje del esfuerzo es tóxico o no. Es decir, el forzarte a lo voy a conseguir esforzándome y nunca parar cuando, bueno, hay cosas que no se consiguen así. De todas formas considero que el mal que hizo este personaje más bien fue hacer pensar a las personas que todo se debía conseguir con muchísimo esfuerzo cuando hay personajes que pueden ser buenos y aún así conseguir sus cosas por talento u otros aspectos. Pero en el caso de Rock Lee sí que considero que todo lo que conlleva el esfuerzo y lo que ha conseguido está muy bien hecho y funciona perfectamente para él. No voy a hablar de otros personajes. Y sin lugar a dudas, una de mis peleas favoritas de toda la serie, como le pasa a mucha gente, es la de Rock Lee contra Gaara. Si bien sí considero que Gaara tuvo una plot arbor bastante curiosa en este caso, ya que creo que estamos de acuerdo que no es para nada de todos los días recibir 20 golpes de Rock Lee que después te aplique el otro, que encima te sacuda hasta las ideas con las puertas activas y encima terminar lo suficientemente bien como para todavía ganar y no haber recibido ni siquiera heridas graves. Pero bueno, una pelea con plot arbor, nada que no se pueda sencillamente ignorar y seguir disfrutando del personaje. Y es que sí, su derrota sirvió porque nos demuestra cómo Lee es tan fuerte que precisamente después de darlo absolutamente todo y aún así salir derrotado, de todas formas está dispuesto a arriesgarse a sí mismo solo para seguir peleando. Por lo que sí, su regreso y su batalla contra Kimimaro fueron increíbles. El problema viene después. Y es que esto es todo. Lee es el único caso donde no puedo dar argumentos tan sólidos o quejarme de una manera u otra, porque es que directamente al personaje solo lo olvidaron y ya. Realmente tenía un potencial tremendo, era alguien que podías aprovechar para muchísimas cosas y convertirlo en uno de los principales exponentes de la hoja en un futuro, ya que precisamente era el único que mantenía ese mensaje que te cargaste con Naruto de que el destino no decide absolutamente nada. Obvio con la excepción de Gai, que ese sí que se lució, pero de todas formas son personajes separados. Por eso este es uno de los casos donde honestamente no entiendo qué pensaba exactamente Kishimoto o por qué decidió dejar ir un personaje así. Hay otros como por ejemplo Neji que lo entiendo porque ahí no es que lo decidiera, sino que tomaste una mala decisión directamente, pero el intento estaba. Pero es que con Rock Lee ni eso. Pero bueno, es uno de los personajes que más quiero yo, por lo que me voy a desesperar si sigo hablando mucho de él, así que pasemos al siguiente. Mire, otro personaje que me pega de bastante cerca, a pesar de que jamás ha sido mi favorito de Boku no Hero porque tiene una competencia bastante grande, como lo es el único papucho de flamas que dejaría que me pegara cuanto quiera, y la sonrisa más pura que me protegería de dicha golpiza. Aún así, Mire es un personaje que se ganó mi corazón en la saga de Overhaul. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que, sobre todo antes de que se metieran en todo este rollo de Shigaraki y el manga cambiara completamente, la pelea que tuvo con este villano fue uno de los puntos más altos de la obra. Y es que Horikoshi ha demostrado que tiene bastante
de talento para hacer personajes los cuales te presentan muy rápido, no aparecen por tanto tiempo y aún así que te encariñes con ellos, teniendo un efecto que a mí me recuerda mucho a Rengoku, un personaje el cual te lo presentan bien en el mismo arco en el que va a tener protagonismo, pero con eso basta porque ya así lo sientes bastante buen personaje. Mientras que el manga ya para ese momento nos iba a comenzar a demostrar todas esas personas que realmente querían ser héroes y por eso acabaron en un mal camino, o aquellos que sí que lo son pero no tienen la actitud de uno. Miren el ejemplo más claro de alguien cuya actitud tenía que acabar siendo un héroe, y está bien que dentro de tantos aspectos diferentes de personajes me muestres uno que precisamente en personalidad lo tenía todo para ello. No todas las personas necesitan tener un lado oscuro, hay algunas las cuales sencillamente crean su destino hacia donde ellos quieren, y es que precisamente era el mensaje de Mirio. Él, al igual que otros personajes como Gentle, nació con un quirk el cual en un principio no parecía servir para salvar a nadie y era sumamente complicado de utilizar bien. La diferencia es que Mirio es una persona con un temple que jamás titubeó ante nada, alguien que de verdad estaba dispuesto a hacer absolutamente todo por llegar a donde está, y que además tuvo la suerte de encontrarse con alguien que lo guiara en dicho camino, y por supuesto amigos que vieran dicha luz y la siguieran. En resumidas cuentas, Mirio es el perfecto ejemplo de qué hubiera pasado si las cosas se les acomodaran a personajes como Gentle, y honestamente este concepto me encanta porque crea un mundo mucho más completo para las posibilidades que puede haber, y jamás fue porque el mundo se lo dio así, sino porque si las cosas no estaban, él las acomodó para que lo estuvieran. El problema es que durante muchísimos arcos de nuevo dejamos de ver a Mirio, muy posiblemente porque, siendo sinceros, si lo ponían exactamente igual que como era en el arco de Overhaul, él podía solucionar el 99% de las cosas. Aquí creo que no se entendió exactamente a lo que me refería, por lo cual lo agrego aparte. Creo que la razón por la que Mirio perdió su poder en un primer lugar es precisamente porque si se lo dejaban iban a causar que, aunque el personaje no fuera más fuerte que muchos otros villanos, sí que tuviera una participación que claramente opacaría la de personajes como Deku u otros secundarios, porque en la escala Mirio era muy superior a ellos, usando esto únicamente para, por así decirlo, librarse de él, que sí, podemos considerar que más bien era para darle más profundidad, peso o sencillamente para hacer más impactante su pelea con Overhaul, pero es que tomando en cuenta que él no la terminó, pues es un recurso difícil de utilizar porque no le aportó mucho a Mirio como tal el final, y al no ser una pelea que él cierre, no podemos recurrir a decir que esto únicamente sea por eso. Este problema encima aumentó porque el manga estaba subiendo muchísimo la escala de poder que tenía el anime, lo cual causaba que si traían a Mirio a ese punto ya no iba a servir. El personaje tenía un quirk increíble, pero recordemos que tenía una fuerza humana, cosa que para muchos villanos actuales ya no funciona. Y encima, aunque cabe recalcar, aquí voy a meter un spoiler del manga, si tú no te lo has visto, adelántate hasta este punto, te espero. Ok, ya. Mirio sí recupera sus poderes, parecía que iba a volver a tener protagonismo. Pero es que en el arco de Shigaraki aparece para no hacer absolutamente nada. Si le ibas a devolver sus poderes, ¿por qué no lo hiciste en un momento en el que de verdad fuera a tener protagonismo? Porque si no, esto es puro fanservice, arruinando lo que hubiera podido ser una aparición epiquísima de Mirio volviendo a ser la estrella. Pero ahora sí, pasemos al último personaje. Ay, me voy a pegar un tiro después de grabar esto. Durante mucho tiempo, si a la gente que veía Dragon Ball Z le preguntabas cuál era su personaje favorito, les aseguro que cuanto menos la mitad les decían que Gohan. El personaje tiene una popularidad tremenda, realmente no entendía yo bien en su momento cómo es que era que la gente lo quería tanto, ya que yo me fijaba más en otros personajes. Y no fue hasta que unos años después, ya con, en mi opinión, mayor capacidad para analizar estas cosas, le di un repaso a las partes importantes de la serie y me di cuenta que es completamente normal, porque Gohan era una pasada de personaje comparado a la mayoría. Este chico, con los años que lleva Dragon Ball, hizo dos cosas que incluso a día de hoy se siguen haciendo muy mal en el shonen, y son el darle un poder oculto a un personaje y el traer al hijo del protagonista como una especie de Next Generation. El caso del hijo, en mi opinión, es perfectamente entendible, ya que aquí es uno de esos casos donde precisamente por traerlo desde pequeño se le da una evolución al personaje, donde su papá todavía es el protagonista, pero él poco a poco va a ir desarrollando esa capacidad, haciendo que nos vaya cayendo mejor con el tiempo y por lo tanto que cuando toque tomar la batuta, que nunca pasó por lo que vamos a hablar después, pero aún así ya nos caiga lo suficientemente bien y seamos apegados
a él como para que lo aceptemos como el protagonista de la obra. Y también el tema del poder oculto, ya que en este caso se hizo bien porque es algo que se nos introduce de una manera clara explicándolo con aspectos de la propia obra y desde el principio para que nunca nos llegue la sorpresa. Además de que siempre sigue las mismas normas, es prácticamente otra habilidad de Gohan. Con todo esto hiciste un personaje que se fue ganando el cariño de todo el mundo y que, tal como pasa con su poder, tenía un potencial tremendo dentro de la obra. Y una vez que Toriyama se decidió por no acabar Dragon Ball en la saga de Freezer y pudimos pasar a la de Cell, nos dimos cuenta que su plan de hecho era que Gohan se quedara con el protagonismo, ya que es aquí donde culmina su evolución, aquí donde acaba por aprender todo lo que necesita, ya que les da un mensaje a todos esos que dicen que este es el Gohan real solamente porque él quería estudiar. Y es que no, Gohan nunca ha sido así, ha sido un personaje que sí, por supuesto, se quiere dedicar a otras cosas, pero que siempre va a entrenar y pelear porque lo más importante para él es proteger su planeta y a sus seres queridos, ya que esta fue la promesa que le hizo a 16 y es precisamente el mensaje que nos dan para traernos una de las mejores transformaciones de toda la franquicia. Y no solo esta evolución fue revertida en la saga de Majin Buu, donde hicieron que se volviera a confiar, cosa que ya había aprendido que no debe de hacer contra Cell, solamente porque la gente seguía aferrada a que el protagonista fuera Goku y claramente este Gohan hubiera acabado con Super Buu de paliza, sino que en Super ya directamente se ha olvidado. Y si bien sí vuelve a tener un cierto protagonismo en el torneo del poder, la verdad es que viendo los arcos actuales yo dudo mucho que destaque en los futuros, pero quién sabe, quizá me dan una sorpresa, ya veremos, porque ya sabemos que el manga de Dragon Ball Super va bastante para arriba. Y de hecho, como spoiler, es posible que uno de los siguientes videos sea de eso. Y por cierto, una mención especial, ya que estamos hablando de Dragon Ball, al personaje de Piccolo, que es otro de los que tenían un potencial tremendo, ya que nos mostraron una evolución muy buena durante toda la obra, y que encima, si bien podemos creer que los niveles de poder ya son demasiado exagerados como para tomarlos en cuenta en alguien así, él realmente siempre los acababa alcanzando de una manera u otra y nos lo demostraba en muchísimas sagas. Recordemos que ya lo habían dejado atrás desde la de los Saiyajins y automáticamente el tipo se pone a pelear con Freezer y después con Cell, es que a este tipo todo le da igual. Por lo cual, también espero eso. Pero sin más que decir, estos son los tres personajes que más claramente me parecen que tenían un potencial increíble, que todos eran geniales y que desafortunadamente fueron olvidados por sus autores. Por último quisiera decir que si tú tienes un personaje que se te ocurra como estos ejemplos que eran muy buenos pero que de todas formas fueron desperdiciados, no dudes en ponérmelo en los comentarios, ya que yo leo absolutamente todos y me gustaría ver más ejemplos por si algún día le dedicamos una parte 2. Y ya por último déjame recordarte que si este video te gustó te puedes suscribir en el botón de aquí abajo, además de activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Sin embargo a veces se pone rebelde y no te notifica, por lo cual también te recomendaría que me sigas en mi Twitter para que te enteres de absolutamente todas mis novedades, como por ejemplo de mis directos de Twitch, los cuales los estamos volviendo a hacer de vez en cuando. Todavía no tenemos una hora fija, pero si te quieres enterar siempre lo voy a poner en mi Twitter, así que puedes ir ahí. Y ahora sí, duerman bien, cómanse sus verduras, tomen mucha agua y nunca dejen de sonreír. Yo soy Este y nos vemos en la próxima. Hasta luego.